Hello, hello, hello. ¿Qué pasaría si os dijera que Dragon Khan desaparece? Pues que nos quedaríamos sin un icono de PortAventura, pero vamos a hablar sobre todas las opciones que podrían llegar a suceder en un hipotético caso en 1 o 2 años. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Estamos en China, una de las áreas más famosas de PortAventura. Nadie pondría en duda que estamos en PortAventura porque es realmente reconocible todo este lugar, sobre todo el rugido que hace esta atracción, esta BIM, fue masivamente reconocida por todo el mundo. Realmente fue un hito y es uno de los iconos de las montañas rusas de todo el planeta. Y como no, el icono más grande de toda España. Estamos hablando de Dragon Khan. Con todo esto, ¿podría llegar a desaparecer un icono? ¿Nos podríamos llegar a quedar sin él? Vamos a hablar sobre todas las opciones porque la verdad es que cuando el río suena, agua lleva. Pero no solamente nos vamos a quedar con una de las hipótesis, sino que hay varias que no las encontramos en el mismo plano que podrían llegar a suceder, desde la que más querríamos a la más probable o una de las más improbables. Vamos a ello. Si habláramos del primer caso, tal vez sería el que podríamos pensar todos que es como el más probable y también el que menos ilusión nos hace, que es que continúen poniéndole parches, soldaduras y pintando sobre lo pintado, o más bien lo descolorido, para seguir aguantando con esta atracción hasta el momento tal y como estamos. Lo verdad es que tras la primera bajada se escucha un clac que lo flipas bastante antes del primer looping. Es la opción más barata, podrían continuar de esta manera, sería una opción fuera de peligro, mucho más económica, pero no mejoraría en absoluto el estado de esta pequeña bestia. Y con lo que os he dicho al principio, es muy extraño que perdamos un icono como este, así que una de las opciones, que es que perdamos o que desaparezca el Dragon Khan, lo veo harto imposible. Otra de las opciones, la tercera en este caso y la que más nos gustaría a todos, sería que Dragon Khan, al igual que Hulk en Islands of Adventure de Universal Orlando, fuera retirado por completo, quitado y puesto exactamente igual, con las vías nuevas, todo igual, o al igual que han hecho con Nemesis Reborn en Alton Towers, justamente aquí al lado en Inglaterra. Esta sería la opción que todos querríamos, tendríamos el mismo icono, no perderíamos su esencia y nos encontraríamos con una atracción totalmente renovada que funcionaría a la perfección. ¿Cuál sería el hándicap de esta opción? Que es muy caro. Realmente lo más caro de todo sería hacer esta atracción nueva de golpe. Aparte de que obviamente un nuevo Dragon Khan costaría muchísimo más que el Dragon Khan que tuvimos en su momento original, por tema de inflación y por todas esas cosas. Pero tendríamos Dragon Khan para años. Pero con esta tercera opción estaríamos de nuevo con que Dragon Khan desaparecería más o menos, yo diría que unos 2 años, y esto no le conviene a PortAventura porque nuevamente es quedarse con muchísima afluencia en el resto de atracciones. Otra opción probable sería que Dragon Khan fuera arreglado por tramos. Y cuando digo arreglado, es sustituido totalmente. Hablo de vías, hablo de columnas, hablo de pintura, hablo de todo. O sea, hablo de un Dragon Khan nuevo por fascículos. Imaginaros que estuviéramos obteniendo por trozos, cada temporada que lleguemos, un trozo de Dragon Khan nuevo. No un retrack, sino un Dragon Khan totalmente nuevo. Que por ejemplo el primer tramo fuera el lift, la subida, la caída, y tengamos también el primer loop vertical totalmente renovados.
y así sucesivamente durante un tiempo hasta que Dragon Khan estuviera totalmente nuevo. Esto sería una opción mucho más viable, tan viable que realmente PortAventura se la podría permitir. Otra opción sería parecida a la que os acabo de comentar, pero menos ambiciosa. Solamente se restaurara partes de la vía, lo que estuviera más delicado, pero nada más. También podría ser otra de las opciones, aunque sería menos entusiasta. Lo cierto es que Dragon Khan está a punto de llegar a los 30 años, que es el aniversario del parque. De hecho, va a ser el año que viene este gran aniversario, y Dragon Khan nos va a sorprender con alguna de estas opciones. Obviamente, mis apuestas sobre la desaparición de la atracción lo veo súper improbable, pero otras opciones son harto probables. Y ahora sí, ahora es vuestro turno. ¿Cuál de estas opciones es vuestra favorita? ¿Y cuál creéis que va a ser la opción que realmente va a suceder con Dragon Khan? Porque evidentemente una de las opciones va a ser lo que veamos con esta atracción. Auguro que vienen tiempos mejores para Dragon Khan. Y ahora sí, ha llegado el momento que subamos y a experimentar cómo está el bichito. Pues Dragon Khan tiene esa cosa, ¿no?, graciosa, que no me pasa en casi que ninguna otra atracción del mundo, que te deja bastante mareadillo. Bajar así un poco como piripi, sobre todo después del segundo loop vertical, en el segundo tramo de Dragon Khan, siempre vomitadas por aquí. Es un traqueteo ese trozo que es flipante cómo golpea. Pensad cuál es vuestra opción favorita de todas las que os he dicho, y os leo en los comentarios a ver si todos coincidís cuál sería la más exitosa de todas. Recordad también que ha sufrido Dragon Khan una depilación de vegetación y de árboles bestial. De hecho, ahora apenas hay árboles ya. No sé, tal vez estén despejando el camino. Gracias por verme, espero que estéis todos siguiendo ya el canal. Si no es muy fácil, seguidme, dadle a la campana, dadle al like, compartirlo con todos vuestros amigos, y si queréis hacer algo como más partícipe os podéis hacer miembros clicando el botón de uniros para ver los vídeos antes que nadie, y si queréis aparecer en los créditos tenéis que pulsar la opción Miembros Plus. Gracias a todos, un besote y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.